Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este conversatorio con Delcy Lagones sobre la Convención de Singapur. Bueno, acá están viendo ustedes que está Delcy. Delcy originalmente estaba en Australia, sin embargo, dado su labor de mediadora, en este momento está en Camboya. Fue un pequeño cambio. Nos contaba que son las 4 de la mañana, así que le agradecemos infinitamente la posibilidad de reunirnos con Delcy, y antes de darle la palabra y agradecerle por esta actividad que creo que va a ser súper formadora, porque nosotros hemos escuchado la Convención de Singapur, pero sin embargo no sabemos todo lo que implica la Convención de Singapur. Quiero presentarla. Delcy es una mediadora internacional de vasta trayectoria, más de 27 años de experiencia en materia de mediación. Yo estuve en clases con Delcy, puedo dar fe de que efectivamente conoce las herramientas comunicacionales, es una mediadora en todo el contexto de la palabra. Es abogada, se tituló como abogada en Perú, convención en arbitraje internacional, hizo estudios de posgrados en Europa y Australia, cuenta con mucha experiencia en resolución de conflictos internacionales en materia comercial, pero también, y esto me parece súper interesante destacarlo, también ha trabajado en conflictos medioambientales, en conflictos vinculados a derechos humanos, laborales y derechos de familia y de inversión, ¿ya? Tiene experiencia en América del Sur, en Europa, Asia y Australia. Es demasiado grande el currículum del sí. Trabaja actualmente como consultora en resolución de conflictos con el Banco Mundial. Anteriormente trabajó con Naciones Unidas en la misión de paz y reconstrucción en Camboya. Y Delcy es miembro fundador del Comité de Coordinación de Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mercantil en Australia. Delcy también es fundadora del Centro Australiano de Resolución de Disputas en Canberra, y ha recibido reconocimientos a su labor de mediadora alrededor del mundo. Así que, dicho esto, Delcy, te doy la palabra, y la idea es que conversemos sobre la Convención de Singapur. ¿Cómo fue que llegaste a participar en la Convención de Singapur? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Sole, por la invitación tan gentil y al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Sé que han estado haciendo un trabajo impresionante en el área de arbitraje y mediación, y sí, como tú lo mencionabas, he tenido la suerte de trabajar contigo y con un grupo de colegas en Chile, y me entusiasma además de que Chile es uno de los países que están llevando bandera en el tema de mediación internacional, y yo feliz de colaborar, de compartir un poco las experiencias y también las ideas, ¿no? Bueno, sí, como tú lo dijiste, estoy en Camboya a las 4 de la mañana y en el trabajo que uno hace internacionalmente es lo que toca, a veces desplazarse a lugares que uno nunca ha tenido la idea de llegar. Pero yo feliz hoy de compartir un poquito con ustedes, y les agradezco. Yo sé que son 6:30 de la tarde en Santiago, en esta parte del mundo, y deben de estar terminando la jornada. Así es que vamos a tratar de hacerlo bastante informal, más como un conversatorio, y feliz de contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Entonces, Sole, tú me preguntas cómo es que llego a las Naciones Unidas a negociar un convenio internacional. Bueno, es casi como un sueño para abogados que nos desarrollamos en el ámbito internacional, de tener la oportunidad de contribuir con un instrumento legal tan importante como es el Convenio de Mediación de Singapur. En el año 2014, un poquito como historia, la delegación oficial de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mercantil presentó una propuesta a la Comisión para desarrollar un convenio multilateral
para para la mediación. ¿Y cuál fue, digamos, la base para esta solicitud? Fue de que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años además, la mediación se iba convirtiendo en un proceso alternativo de resolución de conflictos, utilizado además con bastante eficiencia y éxito en los conflictos de derecho comercial internacional. Y la comisión que el nombre es tan largo que a veces me da un poco de pronunciarlo, pero es UNCITRAL, es mucho más fácil en inglés, pero es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La sede principal está en Viena. Como ustedes sabrán, UNCITRAL tiene el objetivo de armonizar los instrumentos legales globalmente para facilitar el desarrollo del comercio internacional. Tiene 6 grupos de trabajo. Y el segundo grupo de trabajo es el que se dedica a la resolución de controversias. Entonces, la comisión, al recibir el pedido de la delegación de Estados Unidos, aprueba. Dice que es una buena idea, así es que se empieza a trabajar. Y tuve la suerte de ser nombrada como jefa de delegación de Law Asia, que es la organización que agrupa a todos los colegios de abogados de Asia. Y de la noche a la mañana me encontré en Nueva York lidiando con un grupo de personas muy entusiasmadas para trabajar en el ámbito de mediación. Sin embargo, noté al inicio de las negociaciones que en realidad no habían en delegaciones oficiales mucho conocimiento sobre mediación. La mayoría de países había enviado árbitros a estas negociaciones. Y como ustedes saben, el arbitraje, si bien es cierto, es un método también alternativo de resolución de conflictos, no es exactamente mediación. La filosofía de estos procesos son completamente opuestos. En arbitraje existe un proceso de adjudicación. El árbitro toma una decisión al escuchar las partes, casi como un proceso judicial privado. Y en mediación, como ustedes saben también, el mediador no decide el contenido del acuerdo, ¿verdad? Es más parte de la voluntad de las partes. El mediador desarrolla, promueve el diálogo, y las partes mismas desarrollan opciones para resolver el conflicto. Entonces, los que me escuchan y son mediadores estarán pensando, bueno, entonces si la resolución del conflicto parte de las personas que están dentro del conflicto, ¿para qué necesitamos un instrumento legal para, digamos, ejecutar el acuerdo? Pero recordemos que estamos hablando de un instrumento legal, de un convenio en el área de derecho comercial internacional. Y en el área de derecho comercial internacional existen muchas complejidades, ¿no? Para empezar, tenemos partes que vienen de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes sistemas legales, civil law, common law, y además costumbres mercantiles que hacen el área de derecho comercial internacional compleja. Entonces, sí existe una justificación como para proveer a las partes que deciden tomar mediación como un proceso de resolución de sus conflictos, para darles un poco de lo que decimos en inglés peace of mind, ¿no? Una tranquilidad de que si en el evento que una de las partes no cumple con el acuerdo mediado, entonces existe una posibilidad de ejecutarlo. Entonces, eso es un poquito, digamos, que cómo empezamos. Se desarrollan reuniones tradicionalmente en la comisión
2 veces al año. Una vez en Nueva York, en febrero. Yo no sé por qué en febrero, porque en Nueva York los que han estado hace un frío terrible, nieva y es difícil de movilizarse, pero bueno, es todavía Nueva York, ¿no? No importa. Y alrededor de septiembre, octubre en Viena. Entonces nos tocó reunirnos por 3 años, 2 veces al año, por una semana cada vez, ¿no? En Viena y en Nueva York. Entonces ha sido una experiencia realmente motivadora y muy enriquecedora además de compartir casi 3 años de trabajo con colegas de todo el mundo, ¿no? Incluyendo obviamente representantes de Chile. Oye, Ben, sí, y me surge una duda, porque en el fondo, claro, uno habla de la mediación en el contexto del comercio internacional, pero la verdad es que en el comercio internacional intervienen abogados que representan a las distintas empresas. Y lo que hemos visto en distintos países es que, y esto yo lo voy a transmitir muy sinceramente, es que los abogados en el ámbito comercial no necesariamente son buenos para negociar y para conversar. ¿Ah? Uno tendería a pensar de que si se refieren o que están vinculados al área comercial, tienen este conocimiento y trabajan negociando permanentemente. Pero hay algunos países en los que el abogado comercial es muy litigante y está muy vinculado al arbitraje. Entonces, ¿cómo ustedes hacen la bajada a los distintos países para que esto se utilice realmente, para que la mediación en el ámbito internacional se utilice? ¿Cómo hacemos ese link? Es una pregunta interesante, Sole, porque hace 11 años más o menos, con la Cámara Internacional de París, con el ICC, se empezaron a realizar las competencias de mediación internacional. ¿Y por qué se inicia este tipo de competencias? Exactamente para cubrir ese vacío del que hablas. ¿Cómo promovemos el uso de la mediación en el ámbito legal con abogados que tradicionalmente, eso me tocó a mí, cuando estudié Derecho, resolución alternativa no existía. Si tú hablabas mediación, arbitraje, te miraban medio raro, ¿no? Porque no existía ni como curso en las universidades y habían muy pocos abogados que tuvieran conocimiento de arbitraje. De mediación, olvídate, no existía. Tal vez alguno que mencionaba conciliación. Entonces, empezamos la competencia internacional de mediación en París para promover con los abogados jóvenes. Nos dimos cuenta que la mayoría de abogados ya de mi generación tenían cierta reticencia en aceptar de que existía un método en el que ambas partes podrían ganar, ¿no? En la mediación. Era un poco como un conflicto interno. Y yo creo que eso le pasa, a mí me pasó como abogada, ¿no? Que cuando empecé con la mediación me parecía que sí era interesante como concepto, pero de tener un rol activo y digamos, de otorgar asesoría, opinión, cuando tenemos a un cliente delante de nosotros, a básicamente tomar una posición de escuchar, es difícil. O sea, esa transición, digamos, mental de, bueno, me tengo que callar, que es muy difícil, para poder guiar a los clientes a que tomen sus propios acuerdos. Es muy difícil. Es más, cuando he capacitado abogados ya mayores o jueces, el comentario ha sido, mira, esto es interesantísimo como concepto, pero yo no lo podría hacer. No lo podría hacer. Entonces, ¿cómo llegamos digamos, a la aplicación, a la aceptación de mediación como un proceso que es, además, no el único, pero que pertenece, digamos, al grupo de, yo le llamo mi caja de herramientas, ¿no?
cada conflicto tiene un proceso sui generis para resolverlo. O sea, no todo se puede resolver por mediación, no todo se puede resolver por arbitraje y no todo se puede resolver obviamente mediante un proceso judicial. Entonces, la idea es de trabajar con la generación joven, de incluir los métodos alternativos de resolución de conflictos y en particular mediación como cursos en las facultades de Derecho. Pero lo otro interesante, el otro aspecto interesante de este ejercicio que empezamos en la ICC hace mucho tiempo, es que notamos de que no teníamos muchos hombres de negocios presentes en las... siempre tenemos en la mediación, la competencia en mediación, tenemos actividades paralelas, ¿no? Y una de ellas era de explicar el proceso de mediación a los hombres de negocio, no a los abogados, pero a los hombres de negocio, a la gente que tiene su business, ¿no? Su empresa. Y nos dimos cuenta muy pronto que cuando explicábamos este proceso de mediación, no a los abogados, sino a los dueños de las empresas, y gradualmente, te digo, teníamos participantes de corporaciones muy importantes alrededor del mundo, y ellos entendían el proceso de mediación inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenían control del contenido del acuerdo, eran, como tú dices, muy expertos en la negociación. Bueno, tengo que hacer una salvaguarda. Para mí, la mediación no es necesariamente una negociación asistida. Existen muchos colegas que piensan que la mediación, y esto lo tengo una amiga y colega muy querida en Australia, es el único punto en el que no nos ponemos de acuerdo. Ella piensa que es una negociación asistida y yo no. Pero Yo bueno, coincido contigo, ojo, yo coincido contigo absolutamente. De hecho, si tú ves, por ejemplo, las plataformas ODR de negociación asistida, son una negociación asistida. Es decir, la negociación asistida ya es un mecanismo que adquirió su fisonomía propia. ¿Ah? Y tú puedes hacer una negociación asistida, por ejemplo, a través de algoritmos, ¿ah? Y a través de ciertas figuras, pero no puedes hacer una mediación desde esa perspectiva. Yo coincido contigo, pero para fines pedagógicos es muy fácil decir es una negociación asistida. ¿Ah? Yo creo que a efectos formativos, pero coincido contigo 100%. La negociación asistida ya ha pasado a tener una fisonomía propia. ¿Ah? Y creo que se va a utilizar mucho, por ejemplo, en sistemas ODR. Por ejemplo, el otro día había un sistema de multas en policía local, en multas de tránsito, no me acuerdo en qué país, y era una negociación asistida. Sí que estoy de sí, acuerdo contigo. y bueno, y por eso que nos llevamos bien contigo, Sol. Sí, sí, estamos de acuerdo. Estamos, Sí, sí. y entonces, regresando al tema de cómo promovemos este proceso, obviamente ya los que estamos en este ámbito no necesitamos convencimiento, pero cómo llevamos a compartir los beneficios de este proceso, ¿no? Yo creo que hay que empezar con abogados jóvenes, escuelas de facultades de derecho que incluyan cursos sobre resolución alternativa de conflictos y mediación, pero también con cámaras de comercio, porque los hombres de negocio entienden inmediatamente lo que es una mediación y el beneficio. Entonces, mi experiencia, regresando a París, a la competencia, bueno, además irse a París todos los años para una competencia de mediación no está mal. Y nos dimos cuenta de que si existían abogados acompañando a los hombres de negocio, a los dueños de las empresas, el comentario que escuchábamos era un poco de reclamo, ¿no? Los gerentes, etcétera, los dueños decían a los abogados, ¿y tú por qué no me hablaste de esta mediación? ¿No? ¿Por qué no tenemos esto en el contrato?
Y la respuesta es que abogados a ese nivel no habían tenido el conocimiento ni la capacitación. Entonces, ahí surgió también un movimiento donde ya abogados establecidos empiezan a capacitarse en mediación. Y bueno, tenemos 10 años después, estamos hablando de un convenio que promueve la mediación porque ofrece la posibilidad de que si una de las partes no cumple con el acuerdo mediado, una corte ni siquiera es un proceso judicial, sino simplemente ejecuta el acuerdo mediado. Ahora esa es la otra historia. Estábamos hablando inicialmente, antes de empezar el evento, de que existen 55 países que han firmado el convenio de Singapur, pero solo 8 que han ratificado. En Latinoamérica tenemos 2 países, Ecuador y Honduras, que han ratificado el convenio. Pero Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela han firmado el convenio de Singapur, pero no lo han ratificado todavía. Entonces, Australia no lo ha ratificado tampoco. No, tampoco. Lo firmamos en septiembre, pero nuevamente hubo un estudio hace poco que una colega en Australia llevó a cabo sobre por qué los países se están demorando en ratificar el convenio. Y mi respuesta a las preguntas que ella me hacía es que, bueno, estamos en la mitad de una pandemia para empezar, y la mayoría de los países tienen prioridades respecto a la sobrevivencia, a la salud de sus ciudadanos, y no necesariamente a ratificar un convenio que, aún importante, no es de vida y muerte. Entonces, ha habido una demora, creo yo, una demora circunstancial. No es que los países que han firmado no quieran ratificar. Cada país, como tú sabrás, tiene un proceso interno de ratificación que es diferente, ¿no? Y en algunos casos es muy complejo. Toma mucho tiempo hacer un proceso de ratificación. No solamente es hacer el lobby primero, ¿no? Porque también son decisiones políticas, y hay que tomar en consideración que no es un proceso fácil. Sin embargo, si existe el deseo, digamos, genuino de los gobiernos y se entienden los beneficios de este convenio, entonces yo creo que sí se puede hacer, sobre todo ahora que ya existe un control más o menos relativo de la pandemia. Pero efectivamente yo creo que ahí hay un trabajo y cuya palanca quizás podrían ser mediadores o personas interesadas en que el comercio internacional acceda a lo que es la mediación. Acá yo creo que hay un trabajo de difusión importante que yo ahora lo visualizo, porque no había conversado contigo antes de la Convención de Singapur, entonces ahora lo visualizo como relevante, como un tremendo nicho. Yo estuve leyendo. Explícanos un poco esto de que está por un lado la convención y por otro lado está la ley modelo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Bueno, un poco como historia también. Cuando empezamos las negociaciones solo teníamos las instrucciones de la comisión de escribir un convenio. Pero en el primer año, me parece, puede ser al inicio del segundo año, no me acuerdo perfectamente, creo que al inicio del segundo año de negociaciones, nos dimos cuenta de que existía preocupación de parte de algunos países, y esto también son decisiones políticas y económicas a veces cuando se hacen negociaciones de este tipo, que algunos países, algunas delegaciones, no estaban de acuerdo en hacer un convenio, que estaban cómodos de hacer una ley modelo, pero no un convenio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, cuando un país firma y ratifica un convenio, lo tomas como viene, o sea, no puedes hacer ningún cambio, ¿no? Lo tomas como es y tienes que seguir las pautas como viene el convenio.
Con la ley modelo, tienes, como su nombre lo sugiere, es un modelo. Entonces, cada país puede adaptarlo a las necesidades intrínsecas de cada país. Y bueno, hay algunos países que toman la ley modelo tal cual, ¿no? Porque tal vez no tienen legislación interna, y otros que sí toman aspectos de la ley modelo y la aplican a su legislación interna. Entonces, fue una decisión nuevamente del grupo de trabajo de realizar concurrentemente el convenio y la ley modelo. ¿Por qué no? Compliquémonos más la vida, porque estamos haciendo un instrumento y ahora tenemos dos, ¿no? Pero bueno, el ejercicio fue interesante porque sobre todo con el grupo que fuimos los más activos en la redacción y en la negociación del convenio, llegamos a aplicar además, y esto es lo interesante, que no lo vas a escuchar en otro sitio porque no había muchos de nosotros, pero aplicamos en cierto sentido pautas de mediación. Porque me di cuenta, por ejemplo, que en algunos momentos de la negociación había obviamente una oposición de algunas delegaciones, ¿no? Entonces yo quería saber por qué no podían aceptar o no estaban de acuerdo con ciertos artículos, por ejemplo. Y no porque, bueno, tenían instrucciones de sus gobiernos, etcétera, pero para facilitar, casi como en la mediación, para facilitar el diálogo franco, tuvimos que poner una regla. Y la regla, y esto aplica para uno de los artículos, uno de los más famosos de la convención, que es el artículo 5, artículo quinto, nos reunimos en Nueva York, andábamos por el tercer, cuarto día y estábamos parados en ese artículo. Entonces, un día jueves, regresábamos a las reuniones y hay una tormenta de nieve increíble en Nueva York, de 2 metros, Sole, y eso se paraliza, nadie sale a ningún sitio, los trenes se paran, etc. Entonces, estábamos en un hotel que está frente del edificio de las Naciones Unidas, que además es más fácil, solamente cruzas la pista y ya estás en el edificio. Pero llega la tormenta de nieve y las Naciones Unidas cancela todas las reuniones. Entonces estamos allí en el hotel, en el lobby, dando vueltas. ¿Qué vas a hacer en una situación como esta? Y de pronto surgió entre algunos de los delegados la idea de reunirnos y continuar con las discusiones. Entonces, una delegación también ofreció las oficinas de una firma legal cerca del hotel, así es que nos desplazamos todos para allá, alrededor de 15 o 17 de nosotros, y empezamos las conversaciones. Y habían 2 mediadores en ese grupo, 2 mediadores además muy experimentados, y dijimos, ¿por qué no ponemos una regla de confidencialidad y así nos deschavamos, nos abrimos y qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos llegar a un compromiso? Y claro, caímos en cuenta que no podemos realmente 100% confidencialidad porque al día siguiente tenemos que ir a reportar a toda la asamblea lo que se ha conversado. Entonces, alguien tuvo la brillante idea de decir, bueno, conversemos con las reglas del Chatham House. Y no sé si tienes familiaridad con esta regla. The Chatham House Rule es una regla que básicamente permite la conversación honesta y franca, y que después uno puede compartir el contenido de esa conversación, pero no puedes atribuir los comentarios a una persona o a una organización. Entonces, es una suerte de confidencialidad, ¿no? Entonces, todos dijimos, sí, parece buena idea. O sea, en el fondo se dijo, pero no te puedo decir quién. Exacto, exacto.
Y lo interesante de esta regla, que es además que nace después de la Primera Guerra Mundial, me parece, y existe. ¿Por qué se llama de Chatham? Yo estaba muy curiosa después, porque digo, ¿por qué se llamará de Chatham House Rule? Y, y responde a la casa. En Inglaterra es muy común que las casas tengan un nombre. Y entonces esta casa se llama The Chatham House. Y las primeras reuniones que se hicieron cuando un diplomático inglés tuvo la idea de empezar un instituto, además de relaciones internacionales para evitar las guerras, además como el predecesor de las Naciones Unidas. Y un grupo de diplomáticos empezaron este instituto en Londres y se fueron a esa casa y entonces se llama The Chatham House Rule porque luego se dieron cuenta que habían conversaciones que eran importantes de compartirlas con el público, pero que no querían atribuirlas a una persona o a un país, ¿no? Porque ya se acaba de terminar una guerra, no queremos empezar otra. Entonces, de ahí viene de Chatham House Rule. Entonces, con esa regla es que ese día de la tormenta de nieve, creo que hasta han escrito artículos sobre esto, llegamos a un acuerdo. Formamos un subcomité del cual yo fui miembro, tuve el honor de ser miembro de ese subcomité donde hicimos, digamos, la redacción de este artículo y al día siguiente lo presentamos como acuerdo y fue obviamente muy bien recibido, ¿no? Pero para decirte que en las negociaciones de un convenio de este tipo, obviamente hay muchos intereses, ¿no? No solamente de políticos, sino hay intereses de organizaciones que participan en las negociaciones y es importante escuchar, ¿no? Todos los ángulos, las perspectivas, tal cual como una mediación. Entonces, por eso me pareció muy, muy importante destacar además que el hecho de que habían mediadores en las negociaciones de este convenio, creo que ha sido una de las razones por las cuales ha sido muy exitosa y ha sido negociada satisfactoriamente. Porque no... Sí, dime. No, que mi pregunta, o sea, aparte de encontrar muy interesante el aporte de los mediadores en la propia creación de la convención, ¿cuál puede ser la razón por qué un país o la gente se opone a la mediación? ¿Ah? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en todos, en nuestros países, encontramos oposición a la mediación. ¿Ah? Sin embargo, cada vez es como más incorrecto decirlo. ¿Ah? Cuando uno dice, ahora no, me opongo al diálogo, pero disculpa, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que la gente se sienta a conversar? Entonces, cuéntanos cuáles pueden ser las razones, si es que se puede contar, cuáles pueden ser las razones de los países para oponerse. ¿Quién se opone a una mediación en este ámbito? Bueno, en primer lugar, desconocimiento del proceso. Fíjate que estamos hablando a ese nivel y decía que en las primeras reuniones yo estaba un poco choqueada porque decía, ¿de qué hablan? Hablaban de cualquier cosa, pero no de mediación. Y estas son delegaciones oficiales a las Naciones Unidas. Entonces, yo pensé, existe un desconocimiento. No es que no quieran o se opongan, sino existe un desconocimiento. Y es un poco, digamos, contradictorio en cierto sentido, pero en países, por ejemplo, como en Australia, yo conversaba con un miembro de uno de mis grupos, que es un juez supremo, además, en un tribunal comercial. Y me decía, Delcy, yo a veces yo no entiendo, me dice, yo tengo Queen's Counsel, o sea, los abogados top, ¿no? En Australia, en países del Common Law. Me dice que no tienen la menor idea de lo que es mediación. O sea, le llaman conciliación, a veces le llaman reconciliación, a veces le llaman arbitraje. O sea, existe un desconocimiento de lo que es la mediación en sí. La otra razón es obviamente son motivos políticos y aquí, claro, ve tú a entender por qué un país no quiere adoptar
mediación. Tenemos ahora varias, además críticas, sin mucha base de lo que es la convención, ¿no? De que, bueno, entonces esto viene también, yo creo, en cierto sentido, y yo no tengo ningún problema en decirlo, de que hay intereses económicos también, ¿no? Hay grupos que tal vez, y esto también es una percepción errónea, ¿no? Hay colegas que tengo en Australia que me dicen, bueno, ya llega la mediación y nos arruinan el negocio, porque ahora los abogados ya no vamos a tener mucho trabajo, o los árbitros ya no vamos a tener mucho trabajo. Pero nuevamente es una percepción errada, no es que la mediación viene, como tú sabes, a resolverlo todo, no es la realidad, ¿no? Entonces, sí, y luego hay intereses, digamos, de administración de algunos países que esta ley, si adoptamos esta, tal vez contradictoria con esta que tenemos, pero son muy pocos. Yo creo que en general es el desconocimiento que se tiene de la mediación, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo transversal y eso también es algo bonito de la mediación, porque la mediación de alguna manera es democrática. En todas partes del mundo se está gestando esto y de repente uno, no sé, va a Alemania y la mediación no se ha desarrollado como quisiera algún mediador alemán fanático, y está dando la misma pelea en su país. También lo que tú dices es bien interesante, esta creencia de que como que la mediación le va a robar campo al litigio, y la verdad es que ese es un error tan grande porque lo que la mediación hace es abrir la puerta para que entren más casos. O sea, esta vinculación con el acceso a la justicia no es antojadiza. Efectivamente la mediación, y en todos los ámbitos, aun cuando estemos hablando de comercio internacional y de grandes cifras, lo que hace es que ciertos casos que en algunas circunstancias no necesariamente llegarían a un camino establecido de arbitraje, vayan por otras vías. También me imagino que en materia internacional operan seguros, ¿no? Claro, es que hay que recordar que uno de los beneficios, como tú bien lo dices, de la mediación, es que restaura las relaciones de las personas. Y en el comercio internacional esto es mucho más importante porque para establecer un contacto comercial te toma mucho tiempo. Tú no estableces un contacto con el vendedor o con el comprador de un país de 12.000 kilómetros lejos inmediatamente. Eso es un proceso, ¿no? de confianza, de establecer una relación comercial. Entonces, la mediación les otorga a estas personas una oportunidad de restaurar, de restablecer esa relación que es tan importante para ellos. Y además, promueve un poco, es como crear un hábito, ¿no? Porque cuando tú participas y tú lo ves en tu trabajo en mediación en Chile, cuando tú tienes personas que han participado exitosamente en un proceso de mediación, esas personas se convierten un poco en el vehículo de promoción de la mediación, porque les gusta el proceso, lo utilizan además no solamente en ese momento, sino posteriormente. Y yo creo que eso ayuda a la creación de lo que se habla mucho ahora globalmente sobre cómo crear un sistema de paz, un sistema de diálogo, ¿no? Socialmente. Y la mediación nos da esas herramientas, porque cuando empiezas a compartir a través del trabajo, a través de la realización de mediaciones, las personas que participan se convierten realmente en embajadores de la mediación, ¿no? Entonces, y yo no sé si te respondí la pregunta, creo que no. No, no, sí, no, sí, es que me quedé pensando ¿sabes qué me quedé pensando? Me quedé pensando que en mediación comercial pasa que como estamos hablando de temas patrimoniales,
como que las partes se posicionan mucho porque generalmente pensamos que estamos hablando de dinero, ¿ah? Estamos hablando de una suma de dinero, que si bien están inmersas en los conflictos comerciales, me llamó mucho la atención lo que dijiste en el sentido de que restablezco una relación, porque evidentemente si yo, no sé, tengo un contrato con alguien en Francia y tuve que viajar a Francia, a París, a juntarme con ellos, mostrarles cuál era mi producto, y me dijeron, sí, por supuesto, sí, traigámoslo, hagamos negocio, perfecto. Y bueno, y vieron, lo invitaron a comer, me imagino, no sé, se firmó el contrato y boom, se produjo un problema. Entonces, ahí hay una relación, ahí hay una relación. Entonces, no lo había visto desde esa perspectiva, en el sentido de que hay una relación que restaurar y hay una relación que de alguna manera me debe importar porque debo haber invertido su buen tiempo en gestionarla. ¿Ah? Me acuerdo de una película que vi hace poco, que el papá, era una película norteamericana y el papá invitaba a un inversionista porque les quería vender un producto y los invitaba a comer a la casa. O sea, me imagino que uno hace un ejercicio de generar esta relación. Por lo tanto, cuando se produce un problema debe ser súper complejo, ver cómo lo solucionamos. Y Delcy, ¿dónde están estos mediadores que de alguna manera hacen estas mediaciones internacionales? Porque yo estuve viendo la convención, estuve viendo la ley. ¿Cómo es la bajada? ¿Cómo yo, imagínate yo hablara 5 idiomas y dijera, yo quiero ser una mediadora que no es mi caso, claramente, pero que yo quisiera ser una mediadora internacional? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es la bajada? Bueno, mira, esta es una pregunta que está surgiendo bastante. Siempre me preguntan en las conferencias en las que participo y ¿qué hago, no? ¿Cómo me pongo ahí yo en la lista? Bueno, hay muchas organizaciones que tienen listas, rosters de mediadores internacionales acreditados, además por organizaciones que te dan cierto respaldo. Eh, pero en mi experiencia es más un poco cuando uno hace este trabajo a este nivel, además tienes razón, no somos muchos dando vueltas, ¿no? Pero el trabajo está, yo creo, en, en los abogados que asesoran a las empresas, que tienen una responsabilidad de conocer sobre el proceso de mediación primero, y segundo, de empezar a ver qué mediadores están disponibles. Y no, me parece que muchos colegas piensan que, bueno, esto me convierte en un mediador internacional. Eso no pasa así. Y tú lo has visto. Yo no he empezado con un caso internacional inmediatamente, ¿no? Me ha tomado mucho tiempo de establecerme, de hacer los casos. Mi primer caso creo que fue de una señora que tenía un árbol que se le caía al otro lado el fruto, no sé, algo así, que no es un caso muy despampanante, ¿no? Son casos, pero era lo que había en ese momento y era hacer más. La mayoría de mediadores que empezaron conmigo en Australia nos tocó hacer eso, nos tocó hacer mediaciones comunitarias, nos tocó hacer mediaciones, digamos, de conflictos entre el dueño de una casa el inquilino. Son casos que además te dan esa práctica, ¿no? Porque la mediación no es solamente el estudio y la lectura, es el hacer, el hacer. Y creo que lo hablábamos cuando hicimos el curso con ustedes en Santiago, no es que necesitas digamos, una práctica focalizada en cierto tipo, ¿no? Hay algunos mediadores ahora que van internacionalmente y dicen, yo soy experto en mediación tal. Las técnicas son las mismas.
¿no? Que necesitas un conocimiento específico, por ejemplo, si vas a hacer una mediación comercial internacional, obviamente ayuda que conozcas los términos de comercio internacional. Vas a tener al frente tal vez un contrato FOB, que significa, ¿no? O sea, existe, pero tampoco es que tengas que tener un PhD o un doctorado en eso. Yo creo que los mediadores tenemos una fuente de conocimiento y oportunidades de aprender. Uno aprende todos los días, ¿no? Yo no creo que sea digamos, un ámbito donde uno tiene que decir, bueno, voy a ser un mediador internacional. No sucede así, ¿no? Es una progresión de hacer mediaciones a nivel nacional, luego te llega una oportunidad y ahí empiezas, ¿no? Y es el networking también que le llaman, que no sé cómo se dice en español, pero por ejemplo, oportunidades como esta, ¿no? De empezar la conversación. Y tal vez tengo yo un caso en Chile y digo, bueno, se lo mando a la Sole. ¿Por qué? Porque yo estoy acá en Camboya, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero me parece súper interesante. Fíjate que a mí, cuando la gente llama al centro preguntando por mediadores, me dicen, ¿y él es experto en derecho eléctrico? Y yo tengo que, o es experto en recursos naturales, o es experto en inmobiliario, y yo tengo que explicarles en el fondo que el mediador en este ámbito no necesita conocer al revés y al derecho la normativa, porque los que somos mediadores sabemos que el conflicto no es legal. Que haya un abogado que diga que hay un tema jurídico, esa es otra cosa, pero nosotros sabemos que el conflicto no es legal, que acá no estamos hablando de una norma, lo que estamos hablando es de una mala relación que terminó finalmente en una argumentación normativa. En eso termina. Entonces, el mediador, la verdad es que le va a preguntar a las partes qué pasó y ahí empiezan ellos a entregar su información y uno se va leyendo toda la documentación y uno entiende la norma y claro, sí, perfecto, pero bueno, ya la lee, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo seguimos? Entonces, no es necesario saberse toda la normativa y como tú dices, me imagino que el tránsito a un mediador internacional también tiene que ver un poco con esto, con que se dé el caso y todo. Y de él sí, desde esa perspectiva, no hay actividades como paralelas para difundir esto. Te voy a dar un ejemplo súper tonto. Tengo una amiga que manda sus obras a Oaxaca. Ella está en Chile y ella es pintora y manda sus obras a Oaxaca, en México. Y tuvo un problema con el galerista que recibe las pinturas en Oaxaca. Entonces yo ahora estaba pensando, pues yo le dije, no, habla con la gente de aduana, eso fue mi consejo, pero la verdad es que ahora estaba pensando que se podría haber ofrecido una mediación internacional. Tal cual. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es, yo creo que van a empezar ahora a nacer más oportunidades para mediadores que puedan hacer el salto, ¿no? De hacer mediaciones nacionales a mediaciones internacionales, porque existe la necesidad, va a existir la necesidad. Ahora mismo en el Asia-Pacífico, en esta región, en Singapur, existe una explosión de mediaciones increíbles. Pero el otro no es problema, pero una de las cosas que tenemos que trabajar con mucho cuidado es eso, lo que tú dices, ¿no? Que no existe una especialidad de tal cosa o tal otra. Es simplemente que lo que uno necesita es un mediador experimentado y el que haya hecho en varias áreas, mucho mejor. Si has hecho derecho de familia, obviamente, porque es una de las áreas más complejas además, o has Sí. hecho derecho laboral hablaba el otro día con un colega que hace mediaciones en hospitales, ¿no? Cuando había... Salud, yo vengo de salud. Exacto. Exacto. Imagínate tú, esos casos son emocionalmente muy fuertes, ¿no? Entonces, si tú tienes experiencia en eso, mira, y tú tienes razón, además, yo te escuchaba y cuando a mí me preguntan, sí, pero por ejemplo, tengo un caso ahorita de 155 millones de dólares, pero sabes que no es el dinero
ni tampoco son los puntos legales que obviamente no se ponen de acuerdo. Eso es la relación. Algo pasó allí, algo pasó que fue, obviamente no puedo compartir la historia, pero que tal vez fue la esposa, le dijo algo a la esposa del otro socio y de ahí llega una brecha y se pelean, ¿no? Entonces, al final del día es de relaciones humanas. El problema es de relaciones humanas, que tiene implicancias legales, obviamente, que tiene implicancias financieras, obviamente, pero si tú escarbas bien, no es necesariamente el asunto legal o el asunto financiero, ¿no? Es el asunto de relaciones humanas. Sí, yo también he tenido esa percepción y también comparto contigo que el mediador que venga de otra área se maneja muy bien. Nosotros del CIT tenemos ahora un programa de 1000 mediaciones gratuitas que se lanzó durante la pandemia en el centro con un convenio con el Colegio de Mediadores y se incorporaron en esta nómina muchos mediadores de familia. ¿Ah? Entonces yo al principio decía, será un poco complicado, ¿no? Bueno, cuento corto, funcionaron perfecto. Perfecto, o sea, ni un problema, súper bien. Me llamaba la atención, por ejemplo, acuerdos en materia de arriendo que tienen como la luz, la puerta, la mejora, y son como un detalle, así te hacía los mediadores de familia, pero perfecto, ¿ah? Y realmente encantaban a las partes y logran acuerdos. Entonces, coincido contigo que pareciera ser que la formación del mediador es una formación bien transversal, o sea, que te permite trabajar en distintos ámbitos. ¿Ah? Eso es bien interesante porque los mediadores tendemos a sectorizarnos, a decir, no, este es de comercial, no, este es de este no sé qué, esto es de acá. Y la verdad es que ahora yo viendo la práctica y estando con mediadores de otras áreas, no hay ningún problema, se trabaja muy bien y uno ya no le tiene miedo a las temáticas nuevas, no, no le Claro. podían dar cualquier conflicto y uno dice, sí, claro, sí, yo puedo, sí, eso pasa. Oye, Delcy, y para ir cerrando, porque tú te pasaste, son las 5 de la mañana, ya te pasaste, ¿cómo ves tú, si yo te hago cerrar los ojos, cómo ves tú esta mediación internacional en 10 años más? Mira, yo creo que lo que decía inicialmente, ¿no? ¿Por qué necesitamos redactar un convenio de este tipo? No es necesariamente porque uno quiera ejecutar o, digamos, si una de las partes no cumple con el acuerdo, forzarla a cumplir con el acuerdo. Es un aspecto, pero es un poco como para satisfacer a los abogados, ¿no? Para convencerse de que sí, bueno, que si algo va mal, tenemos esta opción. Pero es más como un instrumento de propaganda para utilizar la mediación internacionalmente. Y es exactamente lo que pasó con el arbitraje. Antes de la Convención de Nueva York, el arbitraje sí, más o menos conocido, pero la mayoría de los abogados no lo entendían, no lo utilizaban. Y después de la convención, de la adopción de la Convención de Nueva York, el número de arbitrajes, el número de organizaciones de arbitraje, los árbitros que se capacitaron exponencialmente, ¿no? En 10 años eso fue, y ahora tenemos, claro, cerca, creo que es 58, casi 50 años de la Convención de Nueva York de arbitraje, y el arbitraje se ha convertido internacionalmente en un proceso bastante entendido, utilizado, tiene sus propias características. A mi parecer se ha sobreregulado, se ha legalizado demasiado el proceso de arbitraje y en cierto sentido se ha perdido los beneficios que hicieron que se tomara el arbitraje como una resolución alternativa, al punto de que en algunos países el proceso judicial es mucho más costo eficiente que un proceso arbitral. El proceso arbitral era, en realidad, venía como una alternativa, ¿no? Pero ahora un poco que sea demasiado complicado y entonces, pero regresando al tema de la mediación,
Mi deseo es de que no le pase a la mediación lo que le pasó ahorita al arbitraje, es decir, que no se legalice demasiado, que no se sobreregule demasiado, que tratemos de mantener un poco la pureza de lo que es la mediación en sí, pero claro, de llevarla al ámbito internacional con la precaución esta, ¿no? De no cambiar la naturaleza de la mediación. Yo creo que la convención va a ser un instrumento de propaganda para la mediación internacional, comercial y para la mediación en general. Porque una vez que se empieza a conversar, la gente tiene interés, ¿no? ¿Qué es la mediación? ¿Qué es? ¿Qué no es? Y yo creo que yo quisiera terminar en la firma de la Convención de Singapur, en Singapur en el año 2019, el primer ministro de Singapur, además que lo organizaron, fíjate que fue muy inteligente la gente de Singapur, porque aparte que tiene el nombre de Singapur, hizo, y esto es otra razón por la cual los países deberían de firmar y ratificar la convención, porque hacen atractivo el lugar para desarrollar mediaciones internacionales y ejecutarlas, ¿no? Si es que un país no ratifica, entonces, ¿quién va a ir a usar esa corte como para ejecutar el acuerdo mediado? Pero, ¿qué es lo que dijo el primer ministro de Singapur? Y lo voy a leer. El señor Lee Hsien Loong dijo que en la ceremonia de firma, ¿no?, de la convención, dijo: la Convención de Singapur permitirá a las partes a ejecutar sus acuerdos en las cortes de los países que ratifiquen el convenio. Esto ayudará al avance del comercio internacional, el comercio en general y las inversiones. Las controversias comerciales largas pueden causar una disrupción seria en las operaciones comerciales, dañan reputaciones, afectan los precios de las acciones y hacen muy difícil que las empresas obtengan capital. También desmoralizan a los empleados, accionistas y otros miembros de la empresa. Y yo creo que es eso, no solamente es que se ofrece un proceso en el cual se humaniza un poco la controversia, ¿no?, sino que como consecuencia uno tiene una economía mucho más vibrante. Las empresas saben que pueden utilizar un proceso en el cual las relaciones comerciales se preservan o se reparan, y eso tiene que ser beneficioso en cualquier país. Me parece que eso tendría que ser beneficioso, ¿no? Y bueno, y hacer este tipo de eventos. Yo nuevamente te felicito, Sole, y al CAM por estar siempre llevando la bandera en el tema de mediación en Latinoamérica, y realmente espero que el gobierno de Chile ratifique la convención. Como digo, solamente hay 2 países en Latinoamérica que han ratificado, y Chile es un país al que los países en Latinoamérica miran como un poco para modelo, ¿no? Y es importante que sigamos trabajando en esta área. Nosotros vamos, ahora que ya entendimos lo que es la Convención de Singapur, después de esta reunión, vamos a movilizarnos. No, me quedé pensando en lo que comentaste del arbitraje, lo que le ha pasado al arbitraje. Yo creo que tiene que ver un poco con la masificación de los mecanismos. Yo creo que la mediación todavía tiene, y de hecho cuando uno ve la mediación en política pública, por ejemplo, en donde se establecen mediaciones donde no hay facilitación, por ejemplo, donde simplemente se despacha una carta, el que llega, llega, y el que no da lo mismo. Cuando se empieza a masificar el mecanismo, se empieza a producir esto, ya sea mucha, excesiva legalización o una cuestión bien mecánica, que de alguna manera el mecanismo pierde su esencia. Ahora, yo tiendo a pensar que los mediadores tenemos una formación y tenemos una vocación tal que va a ser más difícil que eso suceda, porque por lo menos yo creo que el que es mediador, de alguna manera, visualiza el diálogo y visualiza
la resolución de los conflictos como algo trascendente para el mundo como necesario. Tenemos una pregunta, Delcy, que tiene que ver si tú visualizas la posibilidad de hacer una mediación internacional dentro de una cláusula o que haya una cláusula que diga mediación internacional y arbitraje, o lo ves solo. ¿Y por qué? Porque hemos escuchado en algunos sectores en donde hay inversionistas, por ejemplo, que plantean que solamente quieren tener mediación. Es una pregunta importantísima, además, porque otra de las maneras de promover la mediación es de incluir cláusulas de mediación en los contratos. Mi opinión es de que, nuevamente, como cada conflicto tiene, cada controversia tiene un proceso sui generis, ¿no? Para su resolución. Entonces, empezar con una cláusula de resolución de controversias en el contrato donde se haga un escalamiento, ¿no? Puede ser el primer paso, puede ser una negociación directa entre las partes. El segundo paso puede ser una conciliación o una reunión con los abogados, o dependiendo, ¿no? Lo que yo no quiero es que suceda lo que sucede muchas veces en el arbitraje, que se negocia el contrato y la cláusula de resolución de controversias es lo último que las partes y los abogados piensan. Y hacen frecuentemente un copy y paste, ¿no? Le sacan un poquito de aquí, le sacan un poquito de allá, y al final tienen una cláusula tan compleja que ni los abogados entienden cuál es el proceso para la resolución del conflicto. O sea, se gana un conflicto dentro del otro conflicto. Entonces, la redacción de una cláusula de resolución de conflictos específica para el contrato, donde se tenga varias opciones, incluyendo negociación directa, por ejemplo, luego mediación, y en algunos casos se llevará al arbitraje, porque hay algunas circunstancias donde realmente la mediación tal vez no va a ser efectiva, ¿no? Por muchas razones. Entonces, una cláusula que permita usar la mediación como primer, digamos, Escalonada. exacto, como un proceso, se utiliza mucho, además, por ejemplo, en Hong Kong existe ya legislación donde no se obliga, pero digamos, tienen un eslogan, ¿no? Mediation first, mediación primero. ¿No? Mediación primero, y eso lo están trabajando ya hace muchos años, antes de la Convención de Singapur. Y eso ha generado una suerte de proceso ahora, ¿no? La gente está muy cómoda con la utilización de mediación, y ese es el otro aspecto, no solamente es lo que tú decías, la capacitación eficiente de mediadores y la educación cívica. La gente que utiliza la mediación tiene que saber qué es, y tienes que tener un sistema de capacitación eficiente donde realmente los mediadores se capaciten de una manera apropiada, ¿no? Se los acredite y existan pautas de revisión de acreditación cada cierto tiempo, ¿no? Esas dos cosas, me parece. Pero es una pregunta importantísima, y sí, que incluir una cláusula. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes ahora un contrato donde obviamente los abogados no sabían de la mediación? Ahora sí. Todavía, como se basa en la voluntad de las partes, es un proceso voluntario, si ambas partes están de acuerdo, ¿por qué no? Hacer la mediación, no se pierde nada. Como tú decías anteriormente, además te da una oportunidad de tal vez de disminuir los puntos en controversia, ¿no? Tal vez no vas a resolver todo, pero la mayoría. Y este eslogan de mediación primero ha funcionado mucho en Hong Kong, y ahora esta misma tarde, creo que te lo comentaba, tengo un evento en Corea donde también la Cámara de Comercio de Seúl está preparando eslogans para promover la mediación entre las corporaciones coreanas.
¿no? Bueno, yo creo, has tocado dos puntos importantes. Uno, el tema de la cláusula y de la mediación voluntaria. La gran mayoría de los casos que nosotros nos ingresan son mediaciones voluntarias. Y la cláusula, por regla general, los abogados, que lata hablar más de los abogados, pero generalmente la cortan y la pegan. ¿Ah? Y esto es un problema porque la cláusula de resolución de conflictos tiene que ser coherente con la forma de ejecución del contrato. Es decir, un contrato en donde hay mediación, uno presupone que cualquier diferencia la han negociado, pero estamos hablando de una negociación colaborativa, no estamos hablando de una negociación amenazante, competitiva. ¿Ah? Entonces, eso los abogados todavía no lo entienden. Y otro punto también que creo que es importante, que es la difusión. ¿Ah? La difusión de la mediación, el conversar sobre estas temáticas, el que la gente conozca. ¿Ah? Me encantó el eslogan, la mediación primero, o sea, lo vamos a tomar acá. Así que nosotros, Delcy, vamos también a apoyar, y en este sentido quiero invitarlos a los que están conectados a una actividad que se llama el LAC Day. El LAC Day es de esta Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que se hace en América Latina, se hizo el año pasado y se va a hacer en Chile el 9 de diciembre a las 17 horas. Es la segunda edición de la jornada de la, tengo que leerlo, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, para América Latina y el Caribe. LAC Day se llama. Entonces es el 9 de diciembre y vamos ahí a tratar sobre la mediación y controversias de inversión extranjera y instrumentos de UNCITRAL sobre mediación y su posible implementación en Chile. Así que, porque como ustedes saben, y que no lo alcanzamos a decir con Delcy, en este momento hay otros instrumentos más vinculados a la Convención de Singapur, la guía para la promulgación y el uso de la ley modelo, y el reglamento de mediación de UNCITRAL, y las notas también, las notas sobre mediación. O sea, tenemos 3 instrumentos más que nos pueden ayudar de alguna manera utilizar en el ámbito internacional la mediación. Delcy, súper agradecida por tu tiempo. Nada, pues siempre un gusto juntarse contigo, uno aprende cualquier cantidad, eres como una enciclopedia viviente. Me encanta tus ejemplos de todas partes del mundo. Uno se siente tan rural aquí, pero No, eres como una ventana al mundo, pero me encanta eso. ¿Para qué voy a viajar si me voy a juntar contigo por Zoom? ¿Para qué? Sí, me junto contigo por Zoom. Así que muchas gracias, Delcy, y nada, el centro, tú sabes, está con las puertas abiertas en todo lo que nosotros podamos colaborar, tendemos puentes y esa es un poco la labor de la mediación, ir abriendo espacios. Yo siempre contenta de compartir espacios contigo, Sole, y con Chile. Chile es un país muy especial para mí. Empezamos a hacer un trabajo importante hace ya bastante tiempo y me encanta ir a visitarlos, a compartir no solamente la mediación, pero yo creo que cuando uno trabaja en este ámbito, uno forma relaciones personales muy importantes y el grupo de ustedes con el cual trabajé hace varios años es un grupo muy especial para mí y yo feliz de colaborar con lo poco que sepa o con lo poco que pueda hacer, yo siempre a tu disposición. Muchas gracias, Delcy, y les damos gracias a todos los que se conectaron. Así que nos vemos, pues, Delcy. Que tengas un bonito día. Okay. Buenas noches, gracias a todos. Ya, chao, chao. Cuídate, Delcy. Bye.